Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta preciosa hora, queridos amigos y hermanos. En esta noche, pues, damos gracias a nuestro Dios, quien nos permite poder estar en este lugar, en nuestro hogar, para poder compartir la palabra de nuestro Dios y que juntos podamos gozarnos con cada uno de ustedes que están al otro lado de la pantalla. Gloria a Dios. En esta preciosa hora, antes de empezar lo que es la palabra de nuestro Dios, vamos a poner en manos de nuestro Dios este tiempo, para que sea Él quien esté llenándonos y esté dándonos la dirección para poder compartir la palabra de nuestro Dios. Amantísimo Padre Celestial, gracias te doy, Señor Jesús, porque yo sé que tú eres maravilloso. Yo sé que tú eres real, y en esta noche, Señor, pedimos que tu presencia, pedimos que tu Santo Espíritu, mi Dios amado, pueda ministrar la vida de cada uno de mis hermanos y amigos. Que esta palabra que en esta noche vamos a compartir pueda ser de mucha bendición para cada uno de aquellos que están, oh Dios, escuchándola, que están mirando esta transmisión, mi Dios. Te pido que tu palabra sea la que esté, oh Dios, tomando el control, que tu palabra sea en esta noche el mejor consejo para cada uno de nosotros. Que sea tu palabra, mi Dios, la mejor guía para poder, oh Dios, ser fieles hasta el final, porque tu palabra nos enseña que el que persevera hasta el fin será salvo, dice mi Dios. Gracias, Cristo Jesús, porque si no fuese por tu misericordia, por tu bondad, no estuviéramos, mi Dios amado, en esta noche compartiendo tu palabra, pero tu amor y tu misericordia es inmenso, es grande. Gracias te doy, Jesús, porque tú eres real, porque solamente en ti podemos estar nosotros seguros, solamente en ti, Señor, podemos estar con una seguridad de que pase lo que pase, estamos confiando en ti, mi Dios. Gracias te doy, Jesús, gracias te doy, Padre, porque tu palabra nos enseña que debemos seguir tus pasos para poder alcanzar esa salvación maravillosa. Gracias te doy, Jesús. Te ruego que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, que sea, oh Dios, tu presencia la que esté llenando mi ser, esté llenando todo mi corazón, que esté llenando, oh Dios, toda mi mente para poder impartir esta palabra que tú has puesto en mi corazón para poder, oh Dios, compartir con cada uno de mis hermanos. Gracias te doy, Jesús. Gracias te doy, Padre. Aleluya. Dios bendiga la vida de cada uno de mis hermanos en esta noche. Qué lindo es, querido hermano, poder estar compartiendo la palabra de nuestro Dios. En esta preciosa noche quiero compartir un mensaje a la luz de la palabra y lo hemos titulado La apostasía. Gloria a Dios. Y quiero tomar como versículo principal en esta preciosa noche el versículo de Hebreos capítulo 3 versículo 12, y dice de la siguiente manera: honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando a su Santo Espíritu. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Gloria a Dios. Mira qué maravilloso es nuestro Dios. Cuando hablamos de apostasía, hablamos de apartarse o negarse a seguir lo que se nos ha enseñado. Cuando hablamos de apostasía, es cuando alguien se retira de algo en lo cual lo han enseñado, lo han instruido, y decide apartarse de aquello que ha aprendido. Porque podemos mirar que Dios nos enseña a través del escritor del libro de Hebreos, nos enseña que dice que mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de nuestro Dios. Debemos de estar nosotros siempre
firmes, creyendo que solo Dios es el único a quien nosotros debemos de seguir, el único al cual debemos depositar nuestra confianza. Y dice el libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Cuando nosotros miramos en estos tiempos, no precisamente en este momento que estamos viviendo ahorita, sino en todo este tiempo en el cual a través del tiempo miramos que muchas personas a veces se dejan influenciar por otras cosas que van en contra de la voluntad de nuestro Dios, por cosas que permiten apartarnos de la presencia de nuestro Dios. Pero en esta hora quiero que juntos, con cada uno de ustedes, hermanos, aprendamos a mantenernos firmes en la presencia de nuestro Dios, porque sabemos que si estamos apartados de nuestro Dios, lo que nos espera solamente es el fracaso. Cuando hablamos de apostasía, como les decía anteriormente, hablamos de la unidad con Cristo Jesús. Cuando a nuestra vida viene el deseo de apartarnos de la palabra, apartarnos de la obediencia a Cristo, es donde debemos de darnos cuenta que debemos de estar confiados, que no hay necesidad de apartarnos de Cristo, porque aún en el momento más difícil, Él está con cada uno de nosotros. La palabra de nuestro Dios nos enseña, dice, según lo que quiero compartir en esta noche, la apostasía puede abarcar dos aspectos separados pero relacionados. Y número uno, podemos ver como la apostasía teológica. ¿Qué quiere decir la apostasía teológica? El rechazo de todas o algunas de las enseñanzas originales de Cristo y de los apóstoles. Lo miramos en el capítulo 4, versículo 1 de 1 Timoteo, que nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a engañadores y a doctrinas de demonio. Debemos de tener cuidado, queridos hermanos, de qué es lo que vamos a traer a nuestra mente y a nuestro corazón. Debemos de tener mucho cuidado a la hora de qué manera vamos a alimentar nuestro espíritu, porque el apóstol Pablo, aconsejando a Timoteo, le enseñaba y le decía: pero el Espíritu claramente dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán. En otras palabras, en los postreros tiempos algunos se apartarán, algunos se retirarán, se alejarán de la verdadera fe, de la verdadera palabra que es Cristo Jesús. Yo no sé si usted, querido hermano y querido amigo,
se ha dado cuenta que en estos tiempos miramos hombres amadores de sí mismo, aún hombres que nosotros los admirábamos, los mirábamos como grandes hombres de Dios, y hoy en día los miramos involucrados en otras cosas que van en contra de la palabra de nuestro Dios, involucrados en cosas ajenas a la verdadera salvación de nuestra alma. Eso es respecto a la apostasía teológica. De igual manera dice en el capítulo 4, versículo 3, 2 Timoteo, dice de la siguiente manera: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vea que la palabra nos ha enseñado a nosotros y nos sigue enseñando, querido hermano. Tú y yo que un día decidimos entregarle nuestro corazón a Cristo Jesús, yo te digo, no nos dejemos llevar por lo que la palabra nos enseña. Mire, de estos hombres maestros que enseñan conforme a sus propios deseos, hombres que aún siendo conocedores de la palabra y que por ser hombres reconocidos muchas veces llevan al abismo a muchas personas, porque como siempre lo he dicho y lo voy a decir, si usted, hermano, y yo no queremos ser engañados, tomemos una decisión, y es la más importante: leer la palabra de nuestro Dios. Si usted y yo leemos la palabra de nuestro Dios, nadie nos va a engañar, querido hermano. Nadie va a venir a engañarnos con palabras falsas, porque la palabra nos enseña y dice que los que hemos creído en Cristo Jesús, aún dice la palabra, si un ángel viene con un evangelio distinto, debemos de negarle la entrada a nuestro corazón. No debemos de darle entrada en nuestra casa, porque el Señor nos enseña a la luz de su palabra que debemos solamente seguir al Dios Todopoderoso. Y mire que miramos otra apostasía, la apostasía moral. Es decir, el antiguo creyente deja de permanecer en Cristo y vuelve a ser esclavo del pecado y de la inmoralidad. Mire lo que nos dice el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13, y dice de la siguiente manera: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor en mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido dado, que les ha sido enseñado. Gloria a Dios. Vea el Señor cuando hablaba por medio del profeta Isaías.
hágase una pregunta a usted. ¿Será que solo en los tiempos de Isaías era que el pueblo de Dios honraba solamente de labios? ¿Será que solo aquel pueblo que estaba en aquellos lugares, aquel pueblo que andaba en aquellos tiempos, adoraba al Señor solo de labios? Solo se acercaba a Él solo para decir te amamos, te adoramos, y continuamente fallando de una y otra vez. Pregúntese usted si en este tiempo que estamos ahora hay muchos que solamente dicen amar a Dios solo de boca, con sus labios, y que el corazón está lejos de la presencia de nuestro Dios. Yo quisiera creer que no, pero mi corazón dice lo contrario, porque cuando miramos que en nuestro corazón gobierna amor, gobierna más lo que el hombre no, que verdaderamente creamos a nuestro Dios. Porque Dios nos ha enseñado a nosotros que Él ha prometido estar con cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Pero muchas veces no nos damos cuenta del verdadero poder que Dios tiene. Y no nos damos cuenta que pasamos muchas veces cantando, alabando, predicando, enseñando de distintas maneras, pero no nos damos cuenta muchas veces que solo estamos haciéndolo de labios, porque un hombre nos ha enseñado a hacerlo, como adorar, no porque realmente sentimos el gran deseo en nuestro corazón de adorar. El Señor quiere que nosotros no solamente le adoremos de labios, de boca, sino con todo nuestro corazón. Y en esta noche quiero que nos llenemos con esta palabra, que entendamos que muchos dicen y vendrá el tiempo de la apostasía. Y yo pienso y creo que la apostasía aún ya está dentro de las iglesias. La apostasía está apoderándose de las iglesias, lastimosamente. Usted ve a nivel de redes sociales, de canales de televisión, gente hablando de la palabra y predicando y todo, y a los minutos o al tiempo hablando de otras cosas del mundo. ¿Y qué dice la palabra, querido hermano? Que no podemos amar a dos señores. O amamos a uno y odiamos al otro, pero no podemos amar a dos señores. Y muchas veces como iglesia decimos, esa persona anda bien porque predican el evangelio. Hermano, ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? Y por sus frutos os conoceréis. El árbol se conoce por el fruto. Y por eso digo con convicción que la apostasía ha entrado a las iglesias. Debemos de tener cuidados como hijos de Dios. Debemos de corregir lo que debe de ser corregido, sin temor. Miramos a aquellos hombres cuando hablaban de la palabra, hablaban sin miedo, querido hermano. Pero ¿cómo ha entrado la apostasía a las iglesias? Da tristeza, da dolor, cuando muchas veces escuchamos a hombres y mujeres predicadores del evangelio decir:
no hablemos muy fuerte porque los hermanos se van a ir de las iglesias. Lo que es del Señor, querido hermano, va a permanecer. Porque la palabra del Señor dice que el mundo y sus deseos pasan, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Sí o no, hermano? Usted que me está escuchando, usted que está al otro lado de la pantalla, en su teléfono o donde sea que usted esté mirando este mensaje, sí o no, hermano, que el Señor nos habla a nosotros y es necesario que nosotros entendamos. Yo le decía a alguien, los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos y la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Gloria a Dios. Está en usted, querido hermano, si quiere quedarse, por dejarse llevar por el espíritu de apostasía. Da dolor cuando se escucha a alguien decir, no debemos de hablar la palabra así de manera tan fuerte, porque si no se nos van a ir los jóvenes, los hermanos, los recién. Para eso está la palabra, para enseñarles, hermano, a que se mantengan firmes. Y el que es del Señor se va a mantener firme. Jesús le dijo a un discípulo, el discípulo le dijo a Jesús primero, Señor, dura es tu palabra, ¿quién la podrá oír? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Quieres también irte tú con ellos? ¿Y qué le dijo el apóstol Pedro? Señor, dura es tu palabra, ¿quién la podrá oír? Pero Señor, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? El que ha creído al Evangelio, el que ha creído a esta palabra, pase las tempestades que pasen, se va a mantener firme siempre, querido hermano. ¿Por qué debemos nosotros de tener miedo que los hermanos, que las hermanas se vayan de la iglesia, si en quien han puesto la mirada a ellos y ellas es en Cristo Jesús? El que es verdaderamente de Cristo se mantiene aunque la palabra sea dura. Me lo va a decir a mí, querido hermano, que he pasado momentos difíciles. Me va a decir usted, querido hermano, que ha pasado momentos difíciles y aún se mantiene firme en el Evangelio. Porque un día creyó y puso la mirada en el verdadero, en Cristo Jesús. Porque la palabra de nuestro Dios nos dice que pongamos la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Yo sé que a muchos no les gusta que la palabra se les hable con autoridad, que se les hable con poder, porque queremos estar acomodados, queridos hermanos, porque es posible que la apostasía esté llegando a nuestros corazones y queremos hacerle lado a todo. Yo te digo en esta noche, no te acomodes a una manera vana de vivir. No dejes que la apostasía se apodere de ti, querido hermano. El Señor nos advierte a nosotros y nos enseña que debemos de alejarnos. Maravillosa es la palabra de nuestro Dios. En el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 21 al 23 dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, e enviaron a Bernabé,
que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles en el Señor. Lo que les decía anteriormente. El trabajo de nosotros no es tener miedo, queridos hermanos, queridos líderes, querido pastor, queridos pastores, si hay pastores que van a escuchar esta palabra, si hay hermanos que están liderando en distintas iglesias a donde llegue este mensaje cuando sea reproducido, si hay distintos líderes, yo les digo, hermanos, el trabajo no es tener miedo si los hermanos se van a ir de las iglesias. El trabajo de nosotros es enseñarle a los hermanos que se mantengan fieles en el Señor. Mire qué maravilloso cuando dice la palabra que Bernabé se movió a Antioquía a enseñarle a los hermanos que se habían convertido a que permanecieran en la palabra, a que permanecieran fieles, a que no se dejaran llevar por cuestiones de los demás lugares, de las demás cosas que practicaban en los otros lugares. ¿Cree usted que vale la pena mantenerse firme? ¿Cree usted que vale la pena enseñar la palabra? Oiga, si la palabra dice que en aquellos tiempos los apóstoles tenían todas las cosas en común, practicaban lo que el Señor les había enseñado, y dice la palabra que los que habían de ser salvos se añadían a la iglesia. Hubieron cosas que se corrigieron entre los apóstoles, que de repente habían ciertas diferencias entre ellos, pero la palabra siempre se mantenía firme. Porque el Señor es fiel. Pero muchas veces creemos que vamos a tener aquellas cantidades de personas y creemos muchas veces que es por nuestro propio esfuerzo. Cuando creemos que una alma llega a los caminos del Señor y creemos que por nuestro propio esfuerzo, y tenemos miedo que se vaya. Pero yo le digo, cuando alguien cree verdaderamente en Cristo Jesús, pasan años y años y se mantiene, hermano, en el Evangelio. Pueden venir las tempestades, puede venir tormenta, porque dice la palabra que cuando la semilla cae en buena tierra, permanece, hermano. Cuando la semilla cae en buena tierra, no puede pasar nada, o puede pasar lo que pase, querido hermano, y va a mantenerse firme porque ha sido llamado por Cristo Jesús. Pero el trabajo de nosotros es enseñarle a aquellos que se convierten a caminar delante de la presencia de nuestro Dios, que no se dejen influenciar, que no se aparten, que no caigan en apostasía. El Señor nos advierte a cada uno de nosotros y nos enseña a través de la palabra. Dice el libro de Colosenses 1:21, 23: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, del Evangelio